Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político, soy Carlos Rabascal. Continuamos con el análisis de la coyuntura política ecuatoriana. Estamos próximos a que se cumplan 50 días del régimen de Lenín Moreno Garcés. Estos 50 días, o serían estos 50 días en los próximos momentos, en las próximas horas, han estado concentrados básicamente en el diálogo nacional impulsado por el presidente de la República, pero también frente a una guerra de declaraciones a través de las redes sociales que van y vienen entre los dos líderes de un movimiento político que hizo historia durante los últimos 10 años. ¿A qué se debe el tema del diálogo nacional impulsado por el presidente de la República? ¿Hay una agenda de recuperar un espacio de tranquilidad para poder gobernar? ¿Se está compartiendo el poder? O, adicionalmente, ¿qué va a pasar con el movimiento Alianza País? ¿Es el reflejo de una fractura, de una crónica, de una separación y de una ruptura anunciada? ¿O es una estrategia de fortalecimiento del partido para activar a las bases y que se tengan y que estén más presentes que nunca? Bueno, hay muchas incógnitas, muchos escenarios, también muchas especulaciones. Para analizar durante los 55 minutos estos temas, tendremos a Paulina Recalde, socióloga con especialidad en ciencias políticas, directora de la encuestadora Perfiles de Opinión. Posee una amplia experiencia en investigación de mercados y opinión pública con énfasis en técnicas cualitativas. Francisco Herrera, periodista profesional, doctor en jurisprudencia, estudios en ciencias políticas, director del sistema informativo ecuadorinmediato.com. Y Marco Navas, doctor en jurisprudencia, abogado, magíster en estudios latinoamericanos, profesor del programa de doctorado en Derecho y de la maestría internacional en Derecho, investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede en Ecuador. Paulina y caballeros, muy buenas noches, bienvenido. Con la licencia de los caballeros, permítanme iniciar con Paulina. Pero por supuesto. Mi querida Paulina, ¿frente a qué estamos? Frente a una puesta en escena, como me lo dijiste y me lo mencionaste esta mañana, con una estrategia detrás de esta puesta en escena, y si es así, ¿cuál es la estrategia? Bueno, buenas noches, Francisco, Marco, Carlos. Bueno, estamos sobre todo ante una transición, probablemente la transición de gobierno de más alto rating de la historia del Ecuador. Novelesca. Sí, a veces es comedia y a veces es ficción. Pero es de muy alto rating, y entonces hay que tener la pausa suficiente como para leer los distintos niveles de esta transición. Hay que entender que hay un primer nivel que está sucediendo con una puesta en escena, como decíamos en la mañana, con una puesta en escena que claro, que no es simplemente apariencia, que da cuenta de movimientos internos y que revela también la estrategia y las intenciones de fundamentalmente dos actores claves para Alianza País, Rafael Correa y Lenín Moreno, que están en disputa de liderazgo, no de Alianza País en general, sino de este momento de la Revolución Ciudadana. Estos dos actores, lo que no se explica de otra forma, el intercambio que han tenido sobre todo de declaraciones y de tweets, entendiendo que si a nivel de América Latina solamente el 11% usa Twitter, ya se podrán imaginar entonces que eso es para una audiencia pequeña, eso no es para la gran población. Pero hay una disputa de liderazgo que está revestida, que está permeada por distintos estilos en su parte más superficial, pero fundamentalmente por dos formas de comprender la política. En el caso de Rafael Correa, no ahora, siempre ha comprendido la política como una disputa, una diferenciación. Decía, y no es casualidad, en una entrevista con Javier Lasso, que lo que está leyendo ahora es a Laclau. Esto no es casualidad. Así ha entendido Rafael Correa la política. Lenín Moreno, en cambio, ha entendido, no de ahora, incluso cuando fue vicepresidente de este mismo actor, la política como la posibilidad del diálogo y como la máxima hacia el consenso. Así la comprende Lenín Moreno. Este cruce de comprensión de la política es lo que estamos mirando en este momento, en un escenario en el que suceden dos cosas. De entrada, un triunfo estrecho de Alianza País que requiere una ampliación
del escenario de gobernabilidad, pero que además ha sido avanzadamente colocado como un momento de expansión de Alianza País. Me explico. Esta presencia de estos dos actores, esta expectativa nuestra y de los medios de comunicación y de los actores de oposición alrededor de qué se dicen estos dos líderes, solamente da cuenta de la robusta presencia que tiene Alianza País en este momento en la política ecuatoriana. Si la oposición, si los medios de comunicación decían al cierre de la primera e incluso al cierre de la segunda vuelta que es el declive y el descenso de Alianza País, me parece que estaban muy equivocados. Hoy que es el que concentra la atención, pero antes de ir donde el doctor Francisco Herrera Arauz, varios temas para precisar, mi querida Paulina. Tú dices, el universo ha reducido en las redes sociales y cita el 11% de acceso a nivel mundial, pero resulta que las redes sociales se están convirtiendo en fuente de los medios de comunicación tradicionales, entonces lo cual comienza a amplificarse y comienza a introducirse este chimichurri sabroso que de los alimentos o de los asados lo pasamos a la política ecuatoriana, por un lado, pero también hay algo que me llama la atención, que dice, aquí no hay una disputa en el liderazgo de la Alianza País, hay una disputa en el liderazgo de la revolución ciudadana. ¿A qué te refieres exactamente? Voy al primer punto, con todo y la amplificación de los medios de comunicación, la política no sucede allí. No solamente. O sea, para ti sigue siendo reducido el universo. Sí, porque la política está en un campo bastante más amplio. Si solamente de Twitter se tratara, bueno, las elecciones la habrían ganado otros. Quiero decir que la política sucede en un campo muchísimo más amplio. Y luego haré énfasis en esto porque hay que tomar atención de esta gran base que está sucediendo políticamente. No lance todo el naipe de una. Sí, voy al segundo tema. Tú decías una disputa de la revolución ciudadana. ¿Por qué? Porque no es solamente una organización política. No es solo AP. Correcto, que es bastante, pero hay un discurso, hay un proyecto, ha habido una forma de hacer gestión y una forma de hacer política durante estos 10 años, que es lo que hace que Rafael Correa diga, estoy seguro de que no ganó la oposición, no estoy seguro de que ganó la Revolución Ciudadana, como poniendo el límite de cómo comprende él la Revolución Ciudadana. Y Lenin insistentemente dice, el presidente Moreno insistentemente dice, no se equivoquen, yo soy de la Revolución Ciudadana, pero hoy añade algo más. Hoy dice, revolución es combatir la corrupción, ojo, combatir la pobreza y paz con mayúsculas. Es como, así entiendo yo la Revolución Ciudadana. Es decir, volvemos al tema de cómo se comprende la política. Disputa en el caso del uno, diálogo y paz en el caso del otro. Creo que has dejado bastantes insumos para el debate y el análisis. Voy con Francisco Herrera Arauz y luego con Marcos Navas. Francisco. Tengo la impresión de que lo que existe en este momento es un alto grado de incertidumbre. Primero. ¿De qué tipo? ¿Ideológica o política? No, incertidumbre política en su totalidad. Primero, yo creo que en el país no estábamos listos para la salida de Rafael Correa. Ni él mismo estaba listo para la salida. ¿Y por qué digo esto? Porque las reacciones que se han dado en cadena sucesiva a raíz de la partida de Rafael Correa son fruto de esa impreparación. Son resultante de esos 10 años con Rafael Correa, que no se pueden borrar de un plumazo. Si alguien pensó que era cuestión de que deje el poder para que se le borre de la historia, se equivocaron del medio a la mitad. Segundo, yo creo que todavía no hay una luz certera sobre quién es Lenín Moreno o cómo va a gobernar Lenín Moreno. ¿Por qué? Porque ¿es el Lenín Moreno que le conocíamos como vicepresidente? ¿Es el Lenín Moreno de esos 4 años de ausencia? ¿Es el Lenín Moreno que ahora asume con un estilo que lo quiere definir como propio y marcar su propio terreno? Ahí hay muchas incertidumbres. ¿O es el Lenín Moreno presidente que tiene que gobernar de acuerdo a una coyuntura distinta porque la política está en otro momento? Perdón, yo creo sinceramente que es la presencia de un Lenín Moreno con su propio estilo y que quiere diferenciarse de Rafael Correa. Y a eso yo no sé si el país estaba listo. Tercero,
con toda franqueza, creo que los menos preparados para la presencia de Moreno son los sectores de oposición. Porque los sectores de oposición se condicionaron toda su vida política de los 10 últimos años A Rafael Correa. a Rafael Correa. Entonces, para ellos es el mayor problema que su principal rival ya no esté, que su principal rival se haya ido y que por lo tanto no saben cómo comportarse. Te puedo preguntar para una precisión, pero eso significaría entonces que Lenín Moreno les lanza una boya de salvación a la oposición, fundamentalmente al Partido Social Cristiano. No, yo lo dudo. Lo que más bien ha hecho Lenín Moreno con ese estilo dialogante es sacarles a flote las contradicciones. Porque de lo contrario, ¿cómo entiendes que, por ejemplo, el presidente los convoca a que se tranquilicen después de una campaña en que le han dicho, empezando a él, de todo? A la militancia de Alianza País le obligaron a pelearse por Lenín Moreno y luego le sienta a esos opositores en la misma mesa y se comportan de manera totalmente desdeñable. Y si no, ¿cómo entiendes el comportamiento de la CONAIE? Que terminado el diálogo le dijo que no aceptaba los caramelos, sino que querían la fábrica. O abiertamente, no, la casa por 100 años no, para toda la vida y definitivo. Y eso para empezar. O un señor como Abdalá Bucaram Pule, que se comporta de manera inapropiada, mientras saluda con Lenín Moreno, con su vicepresidente se sigue maltratando, y al expresidente Correa lo trata de ampón, ¿no? ¿Ese tipo de lenguaje es el del diálogo? No, les está sacando a flote sus contradicciones. Porque, en el fondo, tú tienes resultante de la incertidumbre, todo un ambiente conmovido en el cual la gente no sabe cómo portarse. Recién hoy en la mañana, he escuchado la primera definición del gobierno de Lenín Moreno. Yo dudo que los twitters sean de él. De Correa sí, porque se sabe que él manejaba su cuenta de Twitter. Porque aparece en Twitter que luego se borran, eso da una muestra puntual de que la cuenta del presidente Lenín Moreno probablemente le esté manejando a alguien que esté asusando el conflicto, y eso había aumentado la incertidumbre. Pero ahí estás hablando de algo que es tremendamente delicado. Es decir, manejo de comunicación. Una cosa es que exista un community manager que escriba por cuenta propia y otra cosa es que escriba por instrucciones del contenido de autoría de Lenín Moreno. Que eso lo aclaren ellos. Eso es política de comunicación. Y no me sorprendería. Y para ti es legítimo. El Papa tiene community manager. No me sorprendería. Cuidado. No estoy diciendo nada malo, ni que sea extremo. ¿Dónde se da la definición? Cuando en la mañana de hoy el presidente de la República dice o trata de aclarar que el panorama económico es difícil porque no ha recibido una mesa tendida y porque no es verdad lo que se anticipó. Con lo cual da a entender de que o tendrá que tomar medidas duras o tendrá que paliar la situación. ¿Será por eso que llamó a la oposición? ¿Está tratando de generar un ambiente positivo? Esa es una primera definición frente a la incertidumbre. Pero también le dan el principal activo a Rafael Correa, que es la economía. Ahora, ¿tú coincides con Paulina en la necesidad de llamar a estos espacios de diálogo, Francisco, cuando el triunfo en la segunda vuelta fue una diferencia pues no esperada por Alianza País? Realmente, ¿cuánto fue la diferencia al final? 2 puntos, 2 puntos algo, ¿verdad? 2 puntos. Es decir, necesitaba esa legitimidad y por eso llama estratégicamente a la oposición, creo se queda aislado, y a Rafael Correa como que lo neutraliza con este estilo de gobernar. Yo repito, creo que sinceramente el país no estaba para la ausencia del presidente Correa, y menos Alianza País. A los que más les está costando la ausencia de Rafael Correa es Alianza País. Y a la oposición. La oposición, bueno, eso ya es patológico. Hay gente que no podrá vivir sin Rafael Correa. Vamos con Marco. Marco, saca a flote las contradicciones de la oposición. Y aquí hay varias contradicciones de la oposición, las ya notadas por Francisco Herrera Arauz, pero también a las declaraciones de quien no está en el diálogo, que es el movimiento Creo y Guillermo Lasso. Ruptura que también ha habido
en la alianza Creo Suma, ¿no? Pero yo rescataría lo que dice Francisco. El país probablemente no estaba preparado para esta puesta en escena, ¿no?, de una supuesta ruptura, que yo creo que hay que verla más en contexto. Es decir, estamos muy acostumbrados en el país, y un poco la dinámica también de Rafael Correa nos puso mucho en la coyuntura a veces, pero si vemos el tema a más largo plazo, en el contexto histórico, vamos a ver que ha transcurrido un proceso político que ha cambiado el país. Y ese proceso político también puede haber producido por sí mismo un momento político en el cual sea necesario instrumentar un proceso de diálogo. Y entonces, ¿cuál es el miedo, digo yo? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué está pasando? Claro que hay incertidumbre, pero de ahí a interpretar esto en términos de miedo de que nos va a pasar algo como país si es que se da esta ruptura, no. Probablemente, como dije yo en entrevistas anteriores, lo más saludable para Alianza País sea que se haya abierto este tipo de contradicciones y que se las haya puesto a la luz. Y si se procesan bien, Alianza País va a salir fortalecido. No así la oposición, me parece, porque están muy desorientados. No saben cómo leer esto. Procesa bien, ¿de qué manera procesar esta disputa y estas discrepancias que terminan siendo volviendo a lo públicas? importante y quizá no viendo el tema de las formas de la coyuntura, sino del fondo. Es decir, sí recuperando grandes temas que están. Por cierto, también hay una línea de base que es el programa de gobierno, ¿no? Yo creo que el equipo de Lenín Moreno ha sido lo suficientemente responsable. Cierto que no ha dado señales públicas, pero ha estado trabajando desde el primer día en hacer un diagnóstico de cómo le dejan al país. Y entonces ciertamente sale esta declaración ahora de la situación económica, que también tiene una conexión evidentemente con la cuestión política. Es decir, tenemos que preparar un escenario económico donde no es lo más importante que le visiten ciertos líderes políticos. Esa es una muestra, pero la muestra se da hacia la sociedad. Lo más importante es que este gobierno tenga un respaldo social, del tejido social, digamos, y de los actores, también de ciertos actores, pero no tanto los actores políticos, sino quizá sectores productivos, por ejemplo, y sectores y organizaciones sociales. Entonces, allí va el mensaje, más que venga tal personaje o cual personaje y se den la mano en el Palacio de Carondelet. Bueno, vamos a seguir desarrollando. Ya salió a la luz las declaraciones de Lenín Moreno, el presidente de la República, el día de hoy, en medio de la reunión del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Yo estuve presente ahí por obvias razones. Claro, o sea, soy testigo de excepción de las declaraciones de Lenín Moreno. Pero vamos a lo siguiente. No hay tal mesa servida. Eso es contundente. Temas de las cuentas delicadas. Y vamos a informar. Está creando entonces la ambientación necesaria para decir la situación económica del país es delicada. Esto es un tema de todos y para todos. Por tanto, necesito que todos estemos juntos. ¿Esa era la estrategia de Lenín Moreno desde ya? ¿La anuncia ahora, se le ocurre ahora o ya venía preparándola? Bueno, también es una respuesta a lo que Rafael Correa ha dicho en las últimas 2, 3 semanas. Si no hay crecimiento en el país en este año, será consecuencia del manejo económico de este gobierno. Evidentemente, si le está poniendo la responsabilidad al gobierno entrante, el gobierno entrante tiene que replicar y decir, evidentemente, de ese posicionamiento de imaginario que construyó Rafael Correa en su declaración última. 2, la situación económica, la situación difícil, no es una novedad. Vamos, esto no lo sabemos desde hoy. Claro. Esto lo hemos sabido en los últimos meses. Esto fue la causa por la que también la disputa electoral fue tan compleja. Esto es uno de los elementos que genera una base deleznable para el gobierno actual. 1, 2, el tema de corrupción, que además van muy de la mano. Porque una cosa es que tú percibas que tienes una crisis económica por factores externos y otra que la asocies al manejo. Es decir, eso también está en este momento en disputa. Pero ya con este reconocimiento y lo que coloca Correa y lo que le responde Lenin, a mí me parece que entonces vamos al segundo elemento. Siempre dijimos en campaña que lo que estaba en disputa es la naturaleza, la profundidad y el tipo de ajuste que se hiciera en el país. Es decir, sabíamos que no iba a ser lo mismo.
Sabíamos que no iba a ser lo mismo que entrar a un gobierno de izquierda que de derecha, aunque estas categorías ya que nos queden cortas. Sabíamos que eso era así. En la campaña se decía que de ser Lasso el ganador iban a venir X, Y, Z medidas, que si era Lenin iban a venir X, Y, Z medidas. En este momento yo coincido con Francisco en la incertidumbre que tenemos respecto a cuáles van a ser las medidas que va a tomar Lenín Moreno y el gobierno actual respecto a la economía. Y entonces va a venir la principal interrogante. Si es que estos diálogos con distintos sectores son solamente gestos, símbolos, puesta en escena, o es que hay un acuerdo con ellos para que el ajuste o la implementación económica sea de una naturaleza X. Por eso es que además se reúne con los empresarios, se reúne con los sectores productivos y Correa le replica que por qué es que ha dicho que ahora sí pueden trabajar tranquilos. Dice, es que entonces no podían trabajar tranquilos antes. Ahora vamos a ver la segunda capa. Hemos visto la primera, la del discurso, la de que dialoga con todos. Hemos visto las declaraciones públicas, la alegría de unos y otros de haberse encontrado. Lo que vamos a ver es cuánto dura esta alegría mutua y qué es lo que provoca esta alegría mutua, porque ya la implementación de medidas nos dirá si es que estamos hablando solamente de apretón de manos o de una nueva forma de llevar la economía de aquí en adelante, habiendo hecho ya la declaración de que la mesa no está servida. Si no está servida, bueno, va a tener que servirse. La pregunta es, ¿para quién se la van a servir? Pero es que hay un tema. En el momento que dice que la mesa no está servida y que la situación económica, para resumirlo, es delicada, entonces viene el siguiente punto. El Ecuador ya no tiene la misma capacidad de endeudamiento como para dinamizar la economía vía gasto de inversión. Eso ya lo sabemos. El mismo Rafael Correa en sus últimos periodos dijo que la variable de ajuste es la inversión. Por tanto, es necesario la inversión privada. Para la inversión privada en el sector empresarial, el sector productivo le está diciendo, señores, necesito mensajes positivos para yo venir a invertir. ¿Qué significa eso entonces? ¿Es una reforma tributaria o es un cambio de normas tributarias o incentivos tributarios? Y ahí a lo mejor es el tema de la alianza y adicionalmente en el tema del sector hidrocarburos, que ya están hablando de la revisión de los modelos de contrato y están hablando de ir a las ligas mayores con los campos mayores, incluyendo ITT. Francisco. Decía yo en mi artículo de este fin de semana en ecuadorinmediato.com, el de los pantalones plomos, que con esta actitud de diálogo el gobierno ha ganado dos hechos importantes. El primero, tiempo, y el segundo, gobernabilidad. Tiempo, va a cumplir 50 días pasado mañana, pero nos da la impresión de que ya es buen tiempo, ¿no? No. Ha logrado en este tiempo postergar una serie de hechos, poniendo a trabajar a los equipos para que preparen una respuesta. Y lo otro, calmar a las huestes, bajar los niveles de tensión, te da espacio de paz para poder asumir decisiones futuras. Por lo menos para pensar. Exactamente, lo cual es bueno desde el punto de vista político, porque en medio de la tranquilidad se pueden tomar mejores decisiones. Sin embargo, lo que yo veo es que al tiempo de conversar, de compartir, de llamar, ¿qué está comprometiendo Lenín Moreno en el camino? Es que a eso voy con el tema de las reformas ¿cierto? en economía y en el tema tributario y en el tema de hidrocarburos. Pero es que, a ver, revisemos. Apoyo al sector privado. El gobierno de Correa le dio todo el apoyo al sector privado. Perdón, les dio más de 200 mil millones de dólares. Les dio más de 200 mil millones de dólares. El gobierno no hace ni clavos. De manera que la infraestructura, la compra de equipos, los nuevos edificios, la educación, los hospitales, las carreteras, las construcciones, las oficinas, etcétera, 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 fueron comprados al sector privado, fueron hechos por el sector privado. Les dio más de 200 mil millones de dólares. Y de eso se fueron 90 mil millones a los paraísos fiscales, ¿no? También es cierto eso. Era 30.000, pero no sé la fuente de los 90.000. O sea, ¿por qué aparecen dentro de todo ese esquema? Okay. Pero vamos a lo siguiente, entonces, Francisco, espera, para precisar. a lo que voy, es que apoyos se han tenido. Pero en momentos distintos. Puede Hoy ser. ya no hay ese recurso para comprar al sector Pero privado. a lo que voy. En ese momento se dictan medidas tributarias que son las que compensan el desembolso del Estado. En este momento ya no hay ese dinero, estoy de acuerdo, y entonces
perdón la pregunta, ¿cómo van a compensar esa entrega de dineros? ¿Quitando los tributos? ¿A qué se está comprometiendo el señor Lenín Moreno con relación al sector empresarial, al sector comercial, con el tema tributario? Es un interrogante, no le pongo otro. En cuanto se refiere a los sectores sociales y lo que hablaba Marco de la necesidad de crear una base, yo le plantearía un interrogante severo a eso. Hasta este momento, a excepción de la CONAIO, ¿con qué más bases sociales ha dialogado? La respuesta es no. Todavía no. Hay sectores artesanales, entiendo, hay sectores del pequeño empresariado, entiendo, pero esas no son las bases de movilización política. Lenín Moreno va a tener que replantear con severidad un diálogo con sus bases sociales, con las de Alianza País. Esas que están fuera del Twitter, fuera del Facebook, fuera de la negociación entre los partidos, porque Alianza País, si algo tiene, es una base social con la cual va a tener que conversar y hasta negociar. ¿Por qué? Porque en el momento en que adoptes medidas económicas, ¿a quién le va a afectar? Nos va a afectar a todos, incluido las bases de Alianza País. ¿Y tú crees que no van a reaccionar? Yo creo que van a reaccionar, y en este momento con más dolor todavía por lo que ha pasado entre Lenín Moreno y el presidente Correa saliente. Termino. Creo sinceramente que uno de los puntos que también debe revisarse es este manejo político de disputa con Rafael Correa y el impacto que puede tener a futuro. Porque hasta este momento es evidente que es Rafael Correa solo frente al equipo de Lenín Moreno. Equipo del cual existen dudas, críticas y cuestionantes. Todavía el gobierno no explica si pactó o no pactó con el Bucaramato. Ese silencio le puede costar caro. ¿Por qué? Porque no es explicado hasta este momento una presunta entrega de cuotas de poder. Vuelvo a preguntar entonces, ¿qué está comprometiendo el gobierno para Gracias, lo que viene? Francisco. Déjame ir donde Marco. A ver, pero el tema de anticipar o crear un ambiente para eventuales medidas económicas que creo que la va a tener que tomar, evidentemente, dependerá de qué tipo de medidas. Porque si toma las medidas esas tradicionales de subir el combustible, etcétera, etcétera, evidentemente sí va a haber una repercusión dentro de lo que son las bases sociales de la ciudadanía y de la sociedad. Pero, a ver, pero tampoco aquí necesitamos la bolita de cristal que están pidiendo los empresarios, eliminar el anticipo del impuesto de la renta o por lo menos focalizar su forma de cobrarlo y de liquidarlo, eliminar la salida de capitales. Y ahí, frente a esos dos elementos de tributarios que por un lado tienen que ver dentro de un concepto, no necesariamente la realidad, que eso facilitaría mayor inversión, ¿verdad? Está por el otro lado la necesidad de evitar la salida de divisas vía importación, y ahí tenemos las salvaguardias. Entonces, ahí no se estaría construyendo un espacio de negociación entre el sector exportador para poner las salvaguardias y evitar la salida de divisas. Y ya el ministro dice de Comercio Exterior, las salvaguardias no irían a materias primas ni bienes de capital. Entonces, ahí no habría una estrategia contundente y hasta cierto punto interesante analizar. Veamos por dónde se construye la estrategia, pero yo vuelvo al tema de la línea de base. Es decir, la línea de base te permite tener presentes o sobre la mesa los límites, porque ese es otro asunto importante. ¿Hasta dónde dialogas? Dialogas hasta construir, llamémosle, un compromiso con ciertos actores políticos bastante desprestigiados en el país como los Bucaram, si es que eso existe, que sí sería bueno transparentar los términos del diálogo, ¿no es cierto? O dialogas en base a unos compromisos de qué es lo que puede ceder y qué es lo que no puede ceder, qué es lo decidible, como dice un jurista Luigi Ferrajoli, o lo indecidible en el país. Entonces, eso me parece importante. Y en eso también la habilidad del diálogo está en balancear las medidas de tal manera de ir logrando consensos o apoyos de determinados sectores, pero tampoco casarse con determinados sectores necesariamente. Es que eso junto con el tema de la reforma tributaria, es decir, ¿qué es un diálogo? Pero el diálogo te permite tener algunas cosas, pero eso. También pedirte que cedas. Y entonces ahí, en este elemento de la reforma tributaria, habría una negociación de alguna manera y un acuerdo
también de confianza, de crear confianza con esos sectores. Y yo concuerdo también en que el diálogo interno de Alianza País es muy importante, aunque no en el sentido de que necesariamente el modelo político de Rafael Correa creó tejido social adentro de Alianza País. Hay unas bases por ahí que se crearon también en razón de lealtades y de ciertas formas de gobernar, ¿no es cierto?, de Rafael Correa. Y el gran reto de Lenín Moreno, rompiendo ese esquema quizá, es el de crear tejido social adentro. ¿Y cómo lo creas? Ventilando las discrepancias que pueden haber, creando también lo que dije antes, confianza para ventilar esas discrepancias. Confianza que haga pensar que si no estoy de acuerdo con A, no está de acuerdo con B, que son militantes de una ¿cómo se llama?, organización política, en este caso de Alianza País. Eso no significa que se va a rupturar Alianza País, que se va a romper necesariamente. El diálogo es una cosa constitutiva, digamos, de la relación social, y el conflicto también. Pero bueno, aquí hay varios elementos. Y eso lo dice Ernesto Laclau incluso, ¿no? Ya, pero bueno, aquí hay varios elementos. A ver, Francisco Herrera Arauz dice, más allá de la CONAIE, no ha conversado ni ha dialogado con otras organizaciones sociales. Lo cual significa que Lenín Moreno, o el gobierno de Lenín Moreno, independientemente de que dialogue con sectores empresariales, con otros tipos de sectores, etcétera, etcétera, dice, tiene que dialogar con las bases de Alianza País. Pero ¿qué tan factible es eso cuando las bases de Alianza País de una u otra manera están tomando partido? Están tomando partido. Y hay otro agregado. ¿Cuál sería la posición del bloque legislativo que en un momento dado el propio gobierno nacional, liderado por Lenín Moreno, lo necesita para todas estas reformas de que estamos hablando? Paulina Recalde. Yo creo que se abre un momento interesante, muy interesante, de cómo la política pueda ejercitarse en Alianza País, en el gobierno, más allá de Rafael Correa. Esto no quiere decir que Rafael Correa no va a estar incidiendo, jugando en el mejor de la acepción del término en la política ecuatoriana, pero en la medida en que ya no está en la presidencia, hay otro tipo de elementos que van a tener que ejercitarse, tanto para el diálogo con el que estamos mencionando con las bases, para que las bases de Alianza País se mantengan afines y movilizadas, e incluso para la implementación de ensayando posibles reformas económicas. Porque hay que tener músculo político, hay que tener discurso, hay que tener una labor didáctica, pedagógica para que esto sea posible. Y ojo, que músculo no es lo mismo que capital político, el músculo es la capacidad de recuperar. El capital es lo que tengo ahorita. Y si algo tuvo Rafael Correa es músculo político. 10 años con ese nivel de vértigo y con la cantidad de transformaciones que se hizo y con la cantidad de áreas que se tocaron, digo, hay que tener músculo político para hacerlo. Entonces, regreso al tema anterior. El momento fundamental ahora para Alianza País, para la gestión de gobierno y para el gobierno en general, para el país en general, digo, es cómo la política se ejercita más allá de solamente el presidente. Es qué ha pasado después de 10 años con esa organización política. A mí me parece que después de la primera vuelta, digo la primera vuelta por el bloque legislativo que obtuvo el oficialismo, me parece que quedó de saldo que hay organización política. Después de la batalla que libraron en la segunda vuelta para ganar estrechamente, pero ganar, da cuenta de que tienes organización política y de que varias otras organizaciones, colectivos, individuos se sumaron a esa batalla de la segunda vuelta. De otro modo, me parece que no ganaban. Entonces, estas capas de las que estoy hablando son las que en este momento entran en cuestión. No solamente el liderazgo de Lenín Moreno, no solamente el estilo de Lenín Moreno, no solamente cuánto le gana en la pulsada a Rafael Correa, eso es lo de menos. Es cuánto la política puede llegar a permear, ejercitarse, a movilizarse, de modo que se procese qué es lo que sucedió en ese triunfo de segunda vuelta y qué es lo que sucedió en ese triunfo de primera para que tengan el bloque que tienen en este momento. Por lo tanto, en Alianza País, en sus cuadros, en sus ministros, en sus asambleístas, está la gran cuestión de cómo se implementan este diálogo, estas medidas, estas posibles reformas y cómo este músculo político se reparte y se expande en más allá de una sola persona. Ok, vuelvo donde Francisco Herrera Arauz, esto se está poniendo tremendamente interesante. Si bien es cierto, Rafael Correa Delgado deja el ejercicio del poder por obvias razones, terminó su mandato, se va a Bélgica,
lo cual no significa que va a estar ausente en la política ecuatoriana, tampoco, pero adicionalmente se va dejando un mensaje tremendamente duro. Y no me voy a meter en el chisme de qué tipo de gobierno, no. Si es que, cito, abro comillas, de pronto no textualmente, si es de que Alianza País no toma una decisión, una posición en relación al pacto con Bucaram, yo me desafilio. Eso es un mensaje tremendamente fuerte a Alianza País de parte de quien fue el principal referente de este movimiento político y la Revolución Ciudadana durante los últimos 10 años, Francisco. A ver, bueno, empiezo por la rectificación necesaria en rigor periodístico, en mención a los 90.000 millones, sí, correcto, tiene razón. Son 30.000 millones los salidos a los paraísos fiscales y la cifra le corresponde, me mandaron el Twitter, le corresponde al señor Fausto Cayambe, al difunto Fausto Cayambe. La magia de las redes sociales. Sí, sí, ¿no? Nos están escuchando. Que Fausto, que en paz descanse, te da el dato. Claro, no, uno de los miembros de mi equipo me ha facilitado el dato y la corrección necesaria. Ok, hecha esa aclaración periodística que es legítima, evidentemente. ¿No están considerando un detalle más? ¿Cuál? Jorge Glass. No, pero primero contéstame lo de la desafiliación para ir después Pero a es Jorge que Glass. exactamente se inmiscuye en ese tema. Ah, lo metes en la canasta. Pero por favor, A ver, vamos, en desarrolla. disputa está el liderazgo del señor Rafael Correa, que anuncia o amenaza que se va si es que no aclaran el pacto con los señores Bucaram. Correcto. Si llega a desafiliarse, lo menos que puede ocurrir es que puede haber una masiva desafiliación en seguidilla. Pero insisto, atrás de Alianza País hay una militancia que también va a sufrir las consecuencias de la toma de decisiones del gobierno, que la está sufriendo ahora al ver dialogando a sus líderes con personas que les atacaron hasta ayer nomás. Primer detalle. Segundo detalle, están viendo ellos esa batalla entre el señor Lenín Moreno y su equipo frente a un señor como Rafael Correa, entre los dos disputándose cierto tipo de términos, conceptos, manejo de gobierno o forma de gobernar. Pero para la gran masa de Alianza País está de por medio su revolución ciudadana, lo que ellos concibieron como revolución ciudadana y que han defendido todo este tiempo, de la que se han beneficiado toda la nación o de la que se han perjudicado los que se han perjudicado. Pero para ellos el concepto de revolución ciudadana es lo que se ganó, lo que se obtuvo, las conquistas sociales, los beneficios comunitarios y todo lo que ha significado en estos 10 años. Y eso no se puede echar a perder por una disputa entre los líderes. ¿Y eso sería tan fuerte que va más allá de la coyuntura económica del país? No. Es que la coyuntura económica va a incidir directamente en la gente. Es en donde más le va a pegar. Entonces, la preocupación, insisto, de Lenín Moreno es con sus bases, con esas bases que hicieron la Revolución Ciudadana, es con quien debe fortalecerse políticamente, el músculo político al que hacía alusión Paulina. ¿Ese músculo político lo defiende? ¿Lo beneficia? ¿En qué medida le sirve al gobierno tener unas bases fragmentadas, divididas y en conflicto? Y entonces ahí es en donde entra el elemento Jorge Glass. Jorge Glass, ¿qué papel está jugando dentro de todo esto? ¿Cuán cómodo se sentirá ver cómo el presidente de la República se sienta a conversar con quienes lo insultan, que aprovechan el momento del diálogo para llevarle pruebas que le acusan de ladrón, coimador y demás al señor vicepresidente de la República? Yo no creo que se debe sentir nada cómodo. Y entonces, con él, también la gente que le sigue dentro de Alianza País. No te olvides que la gente votó por un binomio Moreno-Glass y que Glass desempeñó un papel determinante en ciertas zonas del Ecuador como Manabí, en donde desplegó un trabajo intenso. Específicamente la costa ecuatoriana. ¿Y cómo se va a ver en este instante a un Jorge Glass fragmentado, dividido? ¿Para qué lado se va a ir? ¿Qué liderazgo va a desempeñar? No lo desmerezcan. Ahí hay un interrogante fuerte que todavía el gobierno no lo resuelve. ¿Y es un brazo ejecutor de la política de Rafael Correa, del estilo y de la estrategia de Rafael Correa? ¿Y por qué no preguntarse si no es un brazo ejecutor también de lo que pueda decidir Lenín Moreno?
pero como incidencia, más no como decisión. Pero es que lo que ocurre que hasta este momento, por la incertidumbre del silencio, no se les ha preguntado a ninguno de ellos esto. ¿Qué papel está desempeñando en realidad el señor vicepresidente de la República? No solo en el gobierno, en Alianza País. En la política de la Alianza País. Ahora, hay un tema, recogiendo el tema Jorge Glass, incómodo, aislado, porque también se le ha dado un sector tremendamente importante dentro de la vida política y económica del país, que es el tema de la producción. Así es. Y una quizá oportunidad de que el vicepresidente se muestre en otra dimensión también. Como muchas figuras, por ejemplo, el presidente de la Asamblea, José Serrano, que estuvo en Interior y se mostró como una figura hasta cierto punto dura con ciertos sectores, ¿no? También con el combate al crimen, pero ahora lo vemos como un gran negociador en la Asamblea. ¿Por qué no pensar en un Jorge Glass igual, un vicepresidente en este caso, que pueda cumplir un rol de articulador del Consejo de la Producción? Es posible, pero ciertamente quizá como Jorge Glass puede tener un papel necesario para otros sectores que conforman el gobierno, puede ser incómodo también. Eso hay que procesarlo internamente. Yo creo que hay que procesarlo generando también cierto nivel importante de transparencia hacia afuera y hacia la militancia de este proceso, más que de Alianza País, incluso la militancia del proceso de la Revolución Ciudadana, que son grupos o capas sociales mucho más amplias. Pero hay que una hablando realidad, de la militancia Marcos, de AP. si bien existe una oportunidad para verlo a Jorge Glass en otra dimensión, hay una realidad política. La posibilidad de un juicio político, la posición del CAL para ver qué va a resolver en relación a esta solicitud del juicio político y el tema en caso que pase a la Corte Constitucional. Eso va a tomar un tiempo donde lo está poniendo a Jorge Glass en el ojo del huracán y evidentemente, independientemente de los argumentos legales, constitucionales, políticos, genera una presión ciudadana y una presión social. Recordemos que la solicitud de juicio político es por concusión, pero no por beneficio particular, sino por no haber controlado a terceros que sí se beneficiaron. Entonces, política, por responsabilidad, sí, pero es que las causales de juicio, a ver, recordemos aquí una cosa, y aquí hay que definir, una cosa es un juicio político a un ministro y otra cosa es un juicio político a un mandatario, y Jorge Glass es un mandatario, por tanto las causales están específicas en la Constitución de la República, pero mientras se resuelve eso a nivel de Asamblea o de Corte Constitucional, la presión ciudadana, la presión social de oposición al régimen, lo pone en una situación delicada. Evidentemente, bueno, es una situación que yo digo hay que procesar con la mayor transparencia y también invocando las reglas del debido proceso, que son referentes de transparencia finalmente para esto. Ahora, ¿qué papel, es mi pregunta, cumple este proceso que también puede distraer a la opinión pública mientras está negociando una salida económica o una propuesta económica que permita reorientar la economía ecuatoriana? ¿Cómo es que la una cosa se engarza o no con la otra? Ahí hay un elemento que ver también, ¿no? Y esa es la gran Mientras pregunta. además se dialoga con varios sectores. Vamos a donde Paulina Recalde para ver si encontramos luces con doña Paulina, ya que está vestida de celeste y blanco. Yo creo que el tema de la corrupción hay que ser muy enfáticos en que no puede ser asumido ni como un tema de distracción ni solamente como un tema delicado. O sea, y a mí me parece que eso es saludable no para el gobierno, no para Alianza País, sino para Ecuador. Para el país. Y me parece que el saldo más grave que podríamos tener como país es que surfiemos este tema de corrupción. Me encantó ese término, surfiemos. Entonces, ¿qué creo yo? Que este momento, claro, podemos hablar de Jorge Glass como un actor que tiene una situación probablemente más convulsionada, no de ahora. La campaña ya fue complicada para él y sin embargo, coincido con Francisco, jugó un rol en ciertas áreas, jugó un rol en la reconstrucción, jugó un rol político electoral que da cuenta también de la capacidad de resistencia que tiene Jorge Glass como actor político. Pero poniendo en paréntesis por un momento solamente a Jorge Glass, aunque coincido contigo en que es muy delicado el tema de la posibilidad de un juicio político, yo diría que es Alianza País en su conjunto el que tiene que saber que tiene una herida con el tema de corrupción. Y es Alianza País porque lo que involucre a el tiempo de gestión del gobierno anterior
o más atrás, me refiero a los 2 periodos de gobierno, le toca, no estoy diciendo que como implicados, pero le toca en términos de proyecto político, de responsabilidad. Le toca a Alianza País, le toca a Rafael Correa, le toca a Lenín Moreno porque fue vicepresidente de Rafael Correa, le toca a Jorge Lass y le toca nuevamente a Lenín Moreno porque está a la cabeza de este gobierno. Lo que se haga y se deje de hacer en relación a la corrupción, sea Caminosca, sea Odebrecht, sea los casos que surjan o los que surjan más adelante, esto es fundamental para la institucionalidad, para la vida política de Ecuador. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con tomarlo simplemente como un tema de agenda. Un tema de agenda. ¿Esto afecta al proyecto político como Alianza País o también afecta a toda la Revolución Ciudadana? Yo diría que... Yo hago esa diferenciación entre Alianza País y Revolución Ciudadana que tú también las has hecho. Afecta a estos 2 niveles, aunque estén muy unidos. Los afecta porque, digo, y por eso voy más arriba, afecta a Ecuador. Que no se haga algo al respecto. País, evidentemente. Si no se hace algo al respecto, y por eso es que, claro, también hoy el presidente Moreno se adelanta y de algún modo también juega con las formas cuando dice esto es un laberinto. Eso fue una promesa de gobierno mía, pero es un laberinto y saca un poquito el cuerpo cuando habla de ese laberinto. Y vuelvo a mi reflexión anterior. Lo peor que podrían hacer todos los actores de Alianza País es no sentir la responsabilidad de que haya sido país el que ha estado gobernando en todos estos distintos años. Francisco. Me preocupa el hecho de que también no se le asigne un grado de responsabilidad a la oposición. ¿Por qué? A ver, enfrentemos por ejemplo el caso del juicio político. Yo consideraría, se lo he pedido en entrevistas a algunos de los actores políticos en el país, que por lo menos respeten la legalidad, más allá de la institucionalidad. ¿Hay causales para el juicio al señor vicepresidente? Bueno, eso correcto, estoy preguntando yo. Correcto, plantéenlas, Motívenlas. pruébenlas, sustenten, pero en base a lo que dice la ley, pues no se puede ver, no es un espectáculo agradable para el país ver legisladores y legisladoras violentando la ley con un discurso agresivo que destroza cualquier legalidad para cambiarlo por un pretexto político. Tu intervención me hace recordar las palabras de Jaime Nebot en el momento que habían las impugnaciones. Si tienen las actas, preséntenla. Es decir, ¿estás queriendo decir que estamos frente a otro imaginario? No, estoy diciendo con toda la claridad del caso que si existen leyes, respétenlas. Y especialmente les digo a los legisladores, ustedes tienen la obligación de respetar las leyes. Ustedes tienen la obligación de respetar el derecho positivo, que quiere decir lo que esté escrito, que en términos públicos debe cumplirse exactamente. No andar forzando las cosas para acomodar un juicio político a lo que ellos pretenden. Eso también es corrupción. Y los legisladores serían un grupo de corruptos si violentan las leyes para acomodar a su circunstancia política. Y de paso, peor forma de corrupción que mover a la gente por un interés político violentando las leyes no puede existir. El Ecuador no puede llegar a ese grado extremo de movilizarse a pretexto de lucha contra la corrupción, violentando leyes, violentando procedimientos, violentando derechos. ¿Por qué? Eso no termina bien. Eso no termina bien. No he visto nación que se desarrolle violentando sus propias leyes. Montalvo decía con mucha precisión que un pueblo que desconoce las leyes lo puede hacer por ignorancia, pero un pueblo que violenta las leyes conociéndolas es un pueblo de bárbaros. Y no podemos estar en ese plano. Sí le pido seriedad a la oposición a que maneje la legislación y la legalidad. Ya me queda poco tiempo. Hablemos de José Serrano, la Asamblea Nacional, el bloque de Alianza País, y también de Gabriela Rivadeneira, como secretaria ejecutiva de Alianza País. Marta. 5 minutos. Uy, ha habido rapidito. tránsito de papeles. Yo rescato el rol de José Serrano porque me parece que ha sido un buen negociador al interior, ha logrado votos, por ejemplo, el de paraísos fiscales también, creo que el del Acuerdo de París por unanimidad, si no me equivoco.
Entonces, esos son logros interesantes, ¿no? Quizá él esté implementando otras metodologías y transite también a una nueva posicionamiento político o imagen como hombre de diálogo. ¿Tú estás hablando que la votación de Suma es mérito de José Serrano o es yo mérito estoy de hablando Suma que queriendo pudo tomar haber- distancia de Guillermo Obviamente Lasso? hay varios, Pongamos las cosas en la mesa. como O se llama, negociando la estabilidad factores de allí, Rodas. por supuesto, Claro. pero tú me estás preguntando del papel de Sí. él, entonces yo creo que alguna incidencia ha tenido también la posibilidad de los canales de diálogo que ha creado. En cuanto a Gabriela Rivadeneira, yo creo que también se tiene que reinventar como y asumir esa posición de dirigente del partido, además con otros dirigentes como Ricardo Patiño, ¿no? Entonces, yo creo que también está manejando discursos interesantes, quizá uno, aunque no se lo vea así, podría ser un mensaje que está un poco atrás de las líneas, es el mensaje, bueno, cuidemos de este proceso de revolución ciudadana y vamos más allá de estas cuestiones puestas en escena políticas y espectaculares hasta cierto punto. Paulina Recalde, quiero agregar otro ingrediente. En el sector empresarial, cuando uno quiere hacer un tipo de sondeo para medir los servicios y las transparencias, Me se contratas. habla de descontrato. Se habla del cliente fantasma, pero aquí parecería que hay un político fantasma, que todo el mundo habla, pero nadie lo ve. Gustavo Larrea. Yo no lo he visto, entonces no puedo dar respuesta sobre eso. Pero esa es, por ejemplo, una buena pregunta que yo le quiero dirigir al señor presidente. En realidad, ¿es Gustavo Larrea su asesor? Dígame la verdad. El estratega de ¿Sí todo esto? o no? ¿Sí o no? ¿Vale la pena? ¿Por qué? Porque le está haciendo mucho daño el que se tejan versiones alrededor y no tenga claro. Si es Gustavo Larrea el que está ahí, Oye. correcto. Si no está, no responda por él, Ok. ni conteste por Gracias. Volvamos a José Serrano y Gaby Rivadeneira, ya que fuiste en fan y primero que te contrate y luego que no lo has visto. Vamos. José Serrano y Gabriela Rivadeneira. El diálogo con la oposición parece que lo está haciendo el Ejecutivo y eso le ayuda al Legislativo. Creo que el diálogo con el oficialismo es la principal tarea de La José Serrano. Asamblea y el bloque ha planteado su propio diálogo, entre Exactamente. paréntesis. A mí me parece que eso es fundamental. Mantener al bloque ya va a ser el gran reto que tiene este legislativo. No, tienen una mayoría importante, pero no son los tiempos de más de 100 asambleístas ni adentro ni afuera. Y en el caso de Gabriela Rivadeneira, creo que tiene un reto Tremendo. enorme, sobre todo cuando el líder, uno de los líderes, se va dándole una consigna en el aeropuerto. Sobre el tema de las unidades. Sobre el tema de las unidades, sobre el tema de cómo manejar. Pero me parece que hay que entender que estamos en un momento distinto de Alianza País, si es que se dan cuenta de cómo ganaron y qué ganaron en la segunda vuelta. eso. Que José Serrano sea consciente de cómo ganó. ¿Por quién ganó? No creo que fue solo por él, ¿no? Que la señora Gabriela Rivadeneira esté consciente de por quién dirige el partido. No creo que solo fue por ella. Siempre habrá, y desde las bases de Alianza País, siempre les van a recordar, y si es que quieren les van a enrostrar, de que fue por ellos, por los militantes, por los votantes, por los participantes, por los que creyeron en la Revolución Ciudadana, no solo por su presencia y figura. Y eso tiene que ver también con ver a largo plazo la necesidad de mantener un proceso y unas líneas maestras de ese proceso. Bueno, me queda un minuto. ¿Para vos? Para ustedes. ¿Se está compartiendo el poder, Marco? Yo creo que no, a ver, yo diría que no hay que tenerle miedo al conflicto. Yo diría que estoy preguntando si se está compartiendo el poder, no estoy hablando bueno, del el conflicto. poder se comparte generalmente, o sea, es raro tener un actor que monopoliza el poder. Entonces, ¿cuál es el miedo a compartir el poder? Decía yo el otro día, horizontalizar el proceso de ejercicio del poder. Gracias, Marco. Paulina. Sí, no creo que hay que tenerle miedo a compartir el poder. La pregunta es con quién se comparte Así el es poder. también, obviamente. Claro. Diplomática. Francisco Herrera Araúz. No. No se está compartiendo el poder. Se están tratando de tomar el poder entre unos y otros. A mí me da la impresión de que se actúa como casi pidiéndole perdón a la oposición por haberle ganado las elecciones. Y la oposición no sabe qué hacer con esa actitud. ¿Qué poder ha compartido hasta este momento el gobierno? Ninguno. ¿Qué poder ha compartido la oposición? Tampoco. Entre los dos no entienden lo que está pasando y todavía no les pasa el efecto de la Revolución Ciudadana en los 10 años.
ahí es muy difícil compartir, no hay nada que compartir, hay que disputar, que es diferente. Gracias Paulina Recalde, gracias Marco Navas, gracias Francisco Herrera Arauz y gracias a ustedes amigos televidentes. Como verán, la política es nada fácil, es tremendamente compleja y en estos momentos, luego de una transición, después de 10 años de intensa vida política y de un estilo marcado por argumentos contundentes, por una personalidad y un carácter forjado a lo largo de estos 10 años, es difícilmente se puede entender una transición en medio de una tranquilidad. No es pues se trata, creería yo, tan solo de cuestión de egos. Se trata de la necesidad de reivindicar lo que uno cree que se ha hecho bien, me refiero a Rafael Correa Delgado, y lo que el otro cree que debe cambiar, corregir a partir de un estilo propio, pero también a través de una coyuntura y un momento distinto, sobre todo por el tema económico, que fue un eje central de la campaña y termina siendo también un eje central el día de hoy. En todo caso, por el bien de la patria ecuatoriana, que los actores políticos se puedan entender y que se entienda que la democracia ecuatoriana va más allá de los movimientos y organizaciones políticas, porque en definitiva, los que votaron el 2 de abril son mucho más que los afiliados de una organización política. Por tanto, el problema del Ecuador es un tema de todos. Un fuerte abrazo. Soy Carlos Rabascal, esto fue un Pulso Político y los espero el día de mañana a las 7 de la mañana en Pensamiento Crítico. Gracias, caballeros y damas.